¿Se han preguntado o oído a alguien que pregunta o argumenta cómo es posible que habiendo un Dios bueno, amoroso y todopoderoso permita que entonces haya maldad, que hayan muertes, asesinatos, abusos, maldad, que gente mala se salga con la buena, etcétera, etcétera? ¿O cómo o por qué gente buena sufre o muere cruelmente? Inclusive creyentes devotos sufren y son abusados. ¿Cómo se puede explicar esa clase de situaciones negativas, de maldad en la vida, en el mundo? De una manera lógica, racional e inteligente, cuando se cree que hay un Dios que es amor, que es bueno y todopoderoso. Si Él es amor y todopoderoso, ¿por qué no para eso? Bueno, en unos pocos minutos no podemos entrar en todos los detalles, así que presentaré esto rápidamente, solo algunos conceptos claves y si tienen preguntas, pues los podemos aclarar después. Primero que todo, la maldad es el producto de la decisión de alguien, ya sea de actuar y hacer algo malo o de no hacer algo bueno cuando se debería haber hecho. Segundo, para que exista amor debe haber libertad. Es decir, el amor requiere de la libertad del individuo para elegir amar. Esa libertad también se llama libre albedrío. De no tener esa libertad entonces sería obligado a la fuerza. No sería auténtico, sino que sería algo impuesto, programado. Seríamos como robots que no podríamos elegir ni siquiera lo que sentimos. Entonces, cuando Dios quiere que amemos, Él nos da la libertad para que escojamos en nuestra vida. Y una de las consecuencias de nuestra libertad, por supuesto, es el tener la opción de escoger qué hacer o qué no hacer. Nosotros mismos escogemos cada día si hago una acción buena o si digo una palabra buena o no, cómo actúo, qué siento, qué quiero, qué sueño, etcétera, etcétera. Entonces el hecho de que tengamos libertad posibilita al ser humano de hacer cosas tanto buenas como malas. Y cuando nosotros escogemos algo que no es bueno, se genera la maldad. Toda elección tiene sus consecuencias. Así que algunas veces esas consecuencias son el mal que vemos, los asesinatos, los robos, el abuso, la maldad, la pobreza, etcétera, etcétera. Esto es únicamente el principio del libre albedrío, la libertad que tenemos tiene sus consecuencias. Aún así alguien se puede todavía preguntar, pero entonces ¿por qué Dios no para las consecuencias? Pues precisamente, esa lógica, esa analítica, ese raciocinio es el que nos permite ver que si Dios estuviera parando las consecuencias de nuestras acciones, entonces debería parar la libertad que nos da de hacer las cosas. Porque es nuestra libertad la que nos da la responsabilidad de considerar las consecuencias de nuestras acciones. Es nuestra libertad de escoger, es nuestra libertad de elegir, no la libertad de Dios. Es nuestra decisión y nuestra responsabilidad. Otro concepto adicional, tercero que vemos, muy importante entender es que se confunde el hecho de que Dios es todopoderoso con la idea de que Él puede hacer o que debe hacer todo lo que nosotros mismos creemos que se debe hacer. Presten atención porque este concepto es muy importante y puede ser para mí un poquito difícil de explicar en tan poco tiempo. El hecho de que Dios sea todopoderoso no quiere decir que Él pueda ir en contra de su propia naturaleza. Es una idea errónea, porque no es lógico para alguien que es puro y perfecto el ir en contra de su propia naturaleza, ni el ir en contra de los fundamentos o principios que Él mismo estableció. Eso es contradictorio en principio, ¿cierto? Nosotros, por el contrario, como seres humanos y de acuerdo a la ciencia, no hay persona en la humanidad que haya usado más del 6% de su cerebro. No ha existido. Así que no debemos pretender ser más inteligentes que Dios y mucho menos dictar lo que creemos que Él debe hacer o no hacer porque Él es perfectamente correcto y bueno, así nosotros no lo podamos entender o comprender. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros entendemos completamente mecánica cuántica? Muy pocos o ninguno. Pero el hecho de que no la entendamos no quiere decir que eso no exista o que no sea así. En otras palabras, el principio aquí es que el hecho de que uno no entienda algo no quiere decir que eso no deba ser o no exista. Ahora, Dios tiene su carácter, el carácter de Dios. Dios es lo que Él es. Y Él es un Dios bueno. Lo vemos en la Biblia a través de toda la historia. Por ejemplo, Él no va a hacer mal o daño solo porque puede, porque eso iría en contra de su naturaleza. Eso va en contra de su esencia, ¿cierto? Bueno, de la misma manera, si Dios estableció el concepto de nuestra libertad
para dárnosla a nosotros, no puede ir en contra de ello, porque sería ir en contra de ese principio que Él mismo estableció. Un cuadrado no puede ser un círculo ni viceversa, porque existen reglas excluyentes que se romperían entre el uno y el otro. No es correcto esperar que porque Dios es todopoderoso, entonces Él va a hacer que un cuadrado sea un círculo. No, porque Él mismo estableció que cada uno de ellos tenga sus características inherentes, ¿no es cierto? Para que sean exclusivas la una de la otra. Es decir, no pueden ser esos dos al mismo tiempo, son excluyentes. Por lo mismo y tanto, Dios no va a ir en contra de su propia naturaleza, rompiendo el libre albedrío que Él mismo nos dio. Así como vemos, es una idea errónea ese concepto que tenemos como humanos, de que porque Él es todopoderoso, entonces debe parar todo lo que no nos gusta o inclusive las cosas malas que suceden como consecuencia de nuestras acciones humanas. Es una idea incorrecta y equívoca porque implica que Dios tendría que ir en contra del principio de nuestra libertad y implica también que Dios tendría que ir en contra de su esencia al intervenir en esa libertad que nos dio. Por el contrario, caigamos en cuenta que Dios en su naturaleza nos dio la oportunidad y libertad de amarnos y de que le amemos libremente, y ese es su deseo, que solo cosas buenas salgan de nuestra libertad. Pero la decisión es nuestra, si es que queremos ser libres. Y por eso es que en su palabra nos dice, ámense los unos a los otros y ayúdense los unos a los otros. Y ejemplo de amor verdadero. Ahora, aunque este análisis no está dirigido a explicar todo lo que sucede, sí nos ayuda a entender de una manera lógica, coherente y consistente muchas de esas cosas malvadas que pasan en el mundo y a aceptar que la libertad que tenemos tiene sus consecuencias de las cuales solo nosotros somos responsables por ser libres. Porque si Dios parara las consecuencias de nuestras acciones, entonces tendría que parar también nuestra libertad. Y sin libertad no puede haber amor verdadero y adicionalmente eso iría en contra de su esencia. También nos permite ver que Dios nos dice en todo lado a través de su palabra lo que Él quiere y lo que Él espera, que es que decidamos por cosas que dan buenos frutos, frutos de amor verdadero por el prójimo. En otro video espero tocar el tema de cómo la pregunta inicial con la que arrancamos esta presentación, cuando se mira como una perspectiva de los ateos, es ilógica, inclusive, a la luz del razonamiento humano. Gracias y hasta luego. Que Dios los bendiga.